Bueno, los últimos años hemos hecho nuestro informe Insurtech, que muchos conocéis, ¿no? Donde profundizamos mucho en el mundo Insurtech, pero este año queríamos daros una pincelada de dónde poner el foco a nivel asegurador, ¿no? ¿Qué está ocurriendo en el mundo asegurador? Y sobre todo, 5 conceptos que seguro que hoy durante todo el día lo vais a ir viendo en las diferentes startups, diferentes compañías y sobre todo diferentes challenges que se van a ir hablando en las diferentes ponencias, ¿no? Con lo cual, me gusta hacer una presentación en la que resuman estos conceptos, ¿no? Que sea más educativa que otra cosa y que nos ayude durante el día a que sea una guía de los conceptos en que la industria debe focalizarse, ¿no? Y este año hablaremos mucho del concepto focus, ¿no? Donde hemos hablado los últimos años mucho en qué hay que hacer para transformar las compañías aseguradoras, ¿no? Cómo la transformación digital afecta al sector, ¿no? Cómo esos nuevos entrantes están afectando, cómo las Insurtech están colaborando y haciendo que esa aceleración sea aún más rápida. Pero queremos que hay que dar un paso atrás después de la pandemia y volver a los basics, volver otra vez a focalizar en que hayan conceptos, sobre todo, que no se olviden en tener dentro de la agenda, ¿no? Entonces, los últimos años hemos estado hablando mucho de los nuevos comportamientos, ¿no? Las nuevas necesidades, el empoderamiento de la persona, la inclusividad, todo lo que tiene que ver con medio ambiente, cómo sobre todo estos conceptos que llamamos unexpected están apareciendo, ¿no? Las guerras, los volcanes, las pandemias, y cómo el asegurador pues, tiene que tomar esa variable, ¿no? Que no sabe qué va a ocurrir como una norma dentro de su día a día, ¿no? Cómo la tecnología está embebiendo toda la sociedad, ¿no? Cada vez hay mucho más tecnología en nuestro día a día, ¿no? Tecnología que no se ve, pero que sí que provee una utilidad, ¿no? Las smart cities, ¿no? Los coches conectados, ¿no? Y sobre todo toda esa globalidad en la que ya no hablamos de me dedico a un solo mercado, me dedico a un solo sector, sino que mi cliente es a veces mucho más global, las tendencias son globales y yo como aseguradora, independientemente de donde esté operando, tengo que dar servicio a ese cliente global, ¿no? Hablamos mucho en los últimos años, es por dónde empiezo, ¿no? La agenda del CEO. Aquí tenemos nuestra famosa, las 10 acciones del CEO, donde todos lo que llamamos CXOs, ¿no? De las compañías se ven reflejados, ¿no? Por dónde tengo que atacar, qué puntos tengo que tocar, ¿no? Pero este año quería dar ese paso atrás y empezar a hablar de, bueno, no olvidemos esos basics, esos pilares que creemos que como Entity Data, como compañía tecnológica que os ayuda en las transformaciones, debemos volver a remarcar, ¿no? Por un lado, hablamos de los ecosistemas, ¿no? Volvemos a recordar esos ecosistemas que llamamos ecosistemas líquidos del mundo del seguro y donde el cliente empieza a consumir y donde el asegurador se tiene que empezar a conectar, ¿no? Pero importante, ¿cómo me conecto a ese ecosistema? Si no me conecto al ecosistema, no estaré con mi cliente, ¿no? Por otro lado, el tema del data, un pilar fundamental, ¿no? ¿Cómo me convierto en una compañía data-driven? Cómo el cloud, el core modernization, va a ser importante, ¿no? ¿Qué me va a ofrecer el mundo cloud dentro del mundo asegurador, ¿no? Tema de simplificación, un tema también muy importante que veréis que también hay que volver un poco a nuestros basics y cómo automatizamos de manera inteligente nuestras organizaciones, ¿no? Y se ha hablado mucho de tema de sostenibilidad social, donde cada vez más coge muchísimo más peso, inclusividad, conceptos en el que ya no solo las compañías hacia el mercado tienen que, sobre todo, dar una visión de marca clara de su posicionamiento, sino internamente también hacia sus empleados, ¿no? Cada vez más atraer ciertos talentos pasa porque seamos empresas inclusivas, pasa porque seamos empresas orientadas a sostenibilidad, ¿no? Y cómo los temas medioambientales seguro que nos van a afectar de una manera u de otra, ¿no? Entonces, iremos profundizando en estos conceptos, ¿no? Antes de entrar en el mundo del ecosistema, recordaros nuestra slide de los ecosistemas líquidos, ¿no? Entendemos que hoy hay 4 grandes ecosistemas donde el cliente y subecosistemas donde empieza a demandar servicios, ¿no? Hablamos mucho de la movilidad, hablamos mucho de la vida y la salud, ¿no? La longevidad, ¿no? Hablamos también del tiempo que paso en el hogar o en el trabajo, ¿no? Y mis necesidades. Y sobre todo también hablamos mucho de la pequeña, mediana empresa que tiene unas necesidades de protección claras, ¿no? Con lo cual estos ecosistemas son esos ecosistemas vivos que están evolucionando y donde la aseguradora en el centro debe conectarse de manera líquida a ellos para ofrecer servicios, ¿no? Hablando de esa conectividad, la aseguradora debe estar donde están sus clientes. Si mis clientes están en un ecosistema y demandan servicios, yo como aseguradora, como acompañante de esos clientes, debo estar allí. Si no estoy en esos ecosistemas, va a ser complejo que dé servicios a mis clientes, ¿no? Con lo cual, 1, ¿cómo me conecto al ecosistema? 2,
cómo genero engagement. Uno de los grandes, comentaba hace un rato Luis, ¿no? Uno de los grandes problemas que ha habido dentro de la sociedad actualmente, ¿no? Es esa desconexión con el asegurador, ¿no? No hay touch points, ¿no? No hay momentos en el que yo disfruto esa conversación con el cliente, ¿no? Donde el cliente ve que yo aporto y viceversa, ¿no? Entiendo sus necesidades y cómo yo como compañía aseguradora puedo dar servicios, ¿no? Con lo cual, el tema del engagement y cómo me conecto hacia ese cliente de una manera saludable a largo plazo va a ser un eje muy importante, ¿no? Para cada concepto os voy a traer 3 takeaways, ¿no? 3 conceptitos donde nos resuman un poquito por dónde van a ir las ideas de cada uno de estos grandes pilares. Y también os he puesto también unos QRs de los papers, que como sabéis hacemos bastantes papers a nivel anual. Mi equipo hace papers ya en profundidad, donde ya bajamos a 20, 30, 40 hojas, donde ya profundizamos cada uno de estos conceptos, ¿no? Entonces, si queréis luego bajar alguno de estos conceptos, pues sentiros libres de entrar en nuestra web de insurance.entitydata.com, donde encontraréis estos papers globales que solemos hacer cada año, ¿no? Entonces, si bajamos al mundo de los ecosistemas, vemos 3 grandes cosas. Por uno, hablamos siempre de la Customer Experience, pero cada vez más la Customer Experience y la Customer Experience del ecosistema. Con lo cual, tengo que dar una Customer Experience totalmente alineada con la experiencia que el cliente espera en ese ecosistema, ¿no? Con lo cual, cada vez más, no es tanto definirme yo con mi cliente cómo quiero comportarme con él, sino entender cuál es su comportamiento en esos ecosistemas para yo, de manera líquida, ofrecerle una experiencia coherente, ¿no? Por otro lado, tengo que conectarme al ecosistema, pero también conectarme al ecosistema pues, de startups, ¿no? A los partnerships, cómo esos nuevos entrantes, esas nuevas startups, me ayudan a ofrecer esos servicios, ¿no? Con lo cual, trabajar con terceras partes va a ser un punto clave y este evento es uno de esos ejemplos, ¿no? Y por último, mejorar ese engagement, ¿no? Mejorar los touch points, mejorar cómo hasta ahora tenía productos en el que el cliente compraba un producto que esperaba la aseguradora que nunca usara, ¿no? Porque cuanto más se usaba, más gasto tenía, ¿no? A un producto en el que quiero que se use cada día, ¿no? Con lo cual es una transformación en cómo paso de una protección a un servicio y sobre todo a temas de prevención y temas de cuidado de ese cliente durante la vida útil. Por otro lado, hablamos del mundo del data, ¿no? El data tiene que ser, es la gasolina que debe estar embebida dentro de todos los procesos de la compañía, ¿no? Pero sobre todo lo vemos desde fuera como un cambio totalmente cultural. Las compañías tienen que ser data-driven y data-driven no es tanto ya tecnológico, que la tecnología al final no es tan complejo implantarla. El tema es que las mentes de nuestros empleados, de nuestros directivos, cambien a una mentalidad puro data-driven, ¿no? Y ese es el gran challenge que hay dentro del mundo del data, ¿no? El data como ese ADN, ¿no? Ese dato como la gasolina de las inteligencias artificiales del futuro, ¿no? Cómo embebemos eso en toda la cadena de valor. Pero un dato no sirve de nada si no es un dato accionable. Y el dato accionable es un concepto muy importante. Dato accionable cercano al real time. Los ecosistemas os van a demandar información en tiempo real, lo más cercano al tiempo real posible, pero sobre todo accionable. Que ese dato tenga inteligencia y que pueda accionarlo en un proceso, en una parte de la cadena de valor, ¿no? Si no, no sirve de nada. Y por último, cómo el dato me va a ayudar en la innovación. Y esto significa cómo me voy a empezar a abrir, ¿no? Conceptos como el Open Insurance van a ser conceptos que además que vamos a hablar en ese tipo de ponencias y cómo las aseguradoras, las startups van a empezar a hablar de cómo abrirme, cómo conectarme con terceros y aquí cómo el dato en sí también va a ser un producto, ¿no? Cómo mi dato interno y mi dato externo lo voy a ofrecer al cliente aportando cierto valor, ¿no? Los cores, ¿no? Hablamos siempre de que el core, mi core monolítico, ¿no? El core de mi compañía, la parte tecnológica es compleja de evolucionar, ¿no? Esa transformación del core, esa agilidad de ese core debe pasar en muchos casos con cambios profundos de la aplicación, pero sobre todo apalancándonos lo que llamamos el cloud, ¿no? El cloud va a ser un gran habilitador en el que el core transformation sea aún más rápido, ¿no? Y el cloud nos va a ofrecer 3 grandes cosas. Por un lado, el cloud te ofrece la elasticidad, ¿vale? Nos va a permitir que las compañías se adapten a necesidades del cliente, se adapten a necesidades del negocio en cada momento, ¿no? Por otro lado, también esa agilidad tiene que ir hacia un agile también en sizing, ¿no? En crecer y decrecer, pero también me permitan ser ágiles en procesos, en cómo implemento, ¿no? Cómo modularizo mis arquitecturas, ¿no? Y por último me van a ofrecer temas de competitividad, ¿no? Al final voy a ser mucho más competitivo, voy a poder pasar de gastos fijos a gastos variables, ¿no? Cómo puedo empezar a recalcular la forma en la que gasto mi tecnología, ¿no?
A nivel de simplificación, hay un tema muy importante cuando hablamos de automatismo, ¿no? Automatismo inteligente, y el gran concepto es la simplificación. Es simple. O simplificamos las organizaciones o van a ser demasiado complejas para luego automatizarlas. Los últimos años hemos hablado mucho de automatización, ¿no? Pasábamos de coger un proceso complejo y directamente ir con RPA a automatizarlo, ¿no? Y esto no está bien. Creemos que hay 3 pasos que la aseguradora tiene que seguir, ¿no? Por un lado es simplifica antes de reorganizar. Piensa, repiensa, simplifica tu organización antes de empezar a ver y luego cómo la reorganizo, ¿no? El ejemplo, por ejemplo, Allianz en Italia hizo un ejercicio de ver cuántos productos distintos de hogar tenía en Italia. Tenían 400 pólizas distintas de hogar. Y hicieron un gran ejercicio de pasar de 400 a 1. Podéis imaginar, después de ese ejercicio, cuánto simplificaron su compañía, pero sobre todo, cuánto simplificaron la organización. Con lo cual, meter tecnología o simplificar después de pasar de 400 productos distintos a 1, seguro que el impacto es enorme en la compañía, ¿no? Luego hay otro tema muy importante que es elimina procesos antes de automatizar, que a veces se nos olvida de que hay procesos que seguramente en la nueva era pues habrá que eliminar, porque no tienen sentido. No automaticéis basura, es elimínala si es posible. Y luego lo que te quede, automatiza y reorganiza, ¿vale? Pero creo que esos 3 pasos van a ser clave en todas las organizaciones, ¿no? Y por último, sostenibilidad, ¿no? Hay que empezar a actuar como compañía de una manera honesta, ¿no? Los temas éticas, culturales, medioambientales van a ser un must en las compañías, ¿no? Con lo cual, la compañía aseguradora tiene que actuar como una compañía ESG, ¿no? Y esto lo veréis en muchísimas ponencias, en muchísimos sitios, una tendencia muy, muy clara, ¿no? Y todo esto va también de cultura y talento. Los empleados, los directivos tienen que actuar de manera honesta, ¿no? De manera ética. Con lo cual, de manera en la que mi impacto con la sociedad, con mis empleados, ¿no? Con mi vecino, va a ser un tema muy importante en cómo genero productos, no solamente la parte producto tradicional, ¿no? Y tenemos que balancear la tecnología, pero también la ética. No tenemos que olvidar temas como el Trustworthy AI, ¿no? La inteligencia artificial va a tener que tener embebida la ética cada vez que la pensamos. Si no, crearemos monstruos en el futuro que no serán ni éticos, ni sostenibles, ni sociales, ¿no? Con lo cual, las compañías, de un punto de vista tecnológico, tendréis que empezar a trabajar en estos conceptos, ¿no? Y ya simplemente para finalizar, pues como resumen, ¿no? Lo que hemos visto, ¿no? Los 5 grandes pilares que creo que hoy iremos viendo en estas ponencias, ¿no? Como los ecosistemas, ¿no? Y que todos los ecosistemas que hemos ido abriendo, ¿no? La tercera edad, la movilidad, la salud, la vida, ¿no? Las empresas, van a ser conceptos muy importantes. El dato nos va a guiar, el dato ético, sobre todo, va a ser muy importante, el dato accionable. Cómo el cloud nos va a ayudar en esa transformación y cómo la simplificación debe ser algo previo a toda esta transformación que queremos hacer en las compañías, ¿no? Y por último, no olvidemos la sostenibilidad, porque al final el planeta solo es uno. Los empleados que tenemos van a estar muchos años con nosotros y hay que empezar un poco a tener esa visión a medio y largo plazo de todas las organizaciones. Bueno, no me enrollo más, espero que os haya servido como un primer resumen y damos el lanzamiento del Insurtech. Muy bien.